Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. Hoy hablaremos de algo que hace tiempo quería decirles, pero que lastimosamente no podía decirles. Y ya podemos expresarnos como queremos. En serio, moría de ganas de decirle que esto no se lo vas a escuchar decir a nadie, pero me toca hablarlo porque eso es muy importante para todos. Pero antes de empezar con el video, los invito a dejar un likeazo, suscribirse si no lo han hecho y vámonos con saluditos. El primer saludo es para el señor Andrés Torres, quien nos dice: la verdad, el juego ha sido lo mejor, pero odio que llegue comunidad tóxica al juego a dañar. Bueno, eso es casi imposible. En todos los juegos siempre hay comunidades tóxicas, siempre hay tóxico, ¿no? Lo malo es que se llene de toxicidad. Y por lo que veo, pues está en aumento. Eso sí es verdad. Me he topado con muchos tóxicos últimamente. Pero bueno, vámonos más abajito. Tenemos al señor Musan Game y el señor Utser, quien dice: hola Kraken32, me agregas en Blue Destroy, me llamo Lauren Z. Bueno, te voy a mandar la solicitud. Espero que la aceptes para echarnos una partidita. No siendo más, comenzamos. Esto no se lo van a escuchar a nadie en decir, pero les voy a decir la verdad. Blue Destroy en su última actualización salió rota. Sí, así como lo oyen, salió rotísima. Y creo que esto se debe al nuevo mapa. Blue Destroy sacó una actualización recientemente donde ingresó el nuevo mapa para los dispositivos de PC. Pero parece que se olvidó, de los de móvil. Dirás: Kraken, pero tú sí eres mentiroso. El juego a mí me va bien. Les voy a mostrar por qué no les va bien a todo el mundo. Desde que salió la actualización yo recibí muchísimas, pero muchísimas quejas, las cuales afectó a muchísimos dispositivos. Es más, pueden ir a uno de mis videos donde salía o donde hablaba de la nueva actualización y verán en los comentarios que mucha gente se quejaba. Y todos esos errores yo se los pasé y se los mostré a Luz con el fin de que hicieran algo, pero aún no levanta cabeza. No, en serio no. La cabeza. Pero hipotéticamente, ¿no? O sea, no la vayan a coger por otro lado. Ya, cabrón, hable bien. Lo cierto es que Blue Destroy le ha tocado sacar un comunicado para calmar las aguas. El mismo Lulo dijo: queridos Strikers, estamos conscientes que algunos jugadores están teniendo problemas a la hora de loguearse y muchos errores más, obviamente, que estaban presentando la comunidad. Esperemos, o yo no sé, la mayoría creo que ya se ha arreglado, creo yo, pero déjame en los comentarios, bro, si a ti ya se te arreglaron los errores o si estás presentando algún tipo de error. Déjame en los comentarios que quiero leerte. Y bueno, las personas que tengan este error pueden reportarlo, pero el arreglo no será enseguida. Vamos a esperar unos cuantos días mientras se va arreglando esto. Otra de las cosas que está afectando demasiado, pero en verdad demasiado, a Blue Destroy son los hackers. ¡Cómo me gusta el olor del miedo! Todos sabemos que estos tipos, además de arruinarnos las partidas, arruinan los juegos. Y esto es algo que debemos tenernos preocupados. ¿Y por qué les digo esto, parcero? Porque hay muchos videos y canales que están recomendando estos mod menús. Son mod menús que se usaban en Free Fire. Ustedes recuerdan que Free Fire estuvo a puntico, pero así a nada de desaparecer. Hubo un tiempo que nadie jugaba, porque obviamente en cada partida DR lo que tú ibas a encontrar era hackers. Y no se trataba de una partida de quién era el mejor, sino de ver qué hacker era mejor que el otro. Esto llevó a muchos problemas en el pasado a Free Fire, que estuvo a punto de cerrar gracias a eso. Y óiganlo bien, desde ahora miren la puntuación que tiene Blue Destroy. Como los hackers sigan en aumento, van a ver cómo caerá drásticamente esa puntuación. Yo ruego que no suceda esto y que Blue Destroy tome en serio nuestro video para que se ponga las pilas con este tema, porque ya tenemos de sobra con los problemas de actualización, los errores que nos trajo esta actualización, como para encima sumarles hackers. Me gustaría escuchar en sus comentarios: ¿se han topado algún hacker últimamente? Déjame lo que quisiera leerlo. Y ya para terminar, Blue Destroy acaba de sacar la mariposa, que es prácticamente una copia. Ay, hablando de copia, parcero, esto ya es el descaro. Blue Destroy se copió de esta mariposa también, que trae el Octane de Apex Legends. Bueno, con la diferencia de que en Apex Legends no parece tanto como un exacto. Pues pueden observar aquí la de Blue Destroy, que es un poco más distinta, pero parece un exacto en realidad. A ver, yo quiero ver si en verdad parece un exacto. A ver, pausemos aquí.
Es un poquito. Yo creo que el exacto es un poquito más gordo. Aunque existen algunos delgaditos, pero bro, es muy parecido. Bueno, lo importante es que tenemos una navaja, huepuchi. Sea de quien sea copiar, no sea copiada, ya tenemos una. Y hablando de copiar, que digan que copia Stray, no es tanto copiar, no es copiar, parcero. Eso no se llama copiar, se llama hacerlo un poco parecido. Los emotes de Blood Stray son muy parecidos a un juego que conozco. Y ahora por ahí anda robando un video donde sale este emote, pero que también no tiene uno de Free Fire. No sé si ustedes lo han visto, pero sí, o sea, sí, son muy idénticos. Y bueno, es algo que le ha pegado duro a Blood Stray, es que le anden diciendo que es copia de otros juegos. Pero repito, siempre copia lo mejor de otros juegos. Ojalá y siga así, que copiando cualquier juego, pero después que sea lo más bonito, ¿no? Y que copia Stray. No siendo más, chicos, yo me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.